tiempo de sobreabundancia. Estoy desatando en medio de ti un tiempo sobrenatural, un tiempo en que te sorprenderé, pues haré que recibas en tus manos provisión extraordinaria. Será milagroso y no viene de la tierra, sino que vendrá de los cielos. Soy yo quien abre las ventanas de los cielos y derrama esa bendición como vino nuevo, que será en sobreabundancia. Saldrás de muchos agujeros económicos en los que te has estado metiendo tiempo atrás y dirás: ¿cómo fue esto posible? Yo no me lo esperaba, no creía que esto era para mí, que era candidato para algo así. Todo haré para mostrarte que yo soy el Dios de la provisión, de la prosperidad, de la bendición, de los nuevos comienzos, la abundancia y la sobreabundancia. Voy a mostrarte mi favor, mi gracia sobrenatural en tu vida y mostrarte el gran amor que tengo por ti. Además, todo esto lo haré debido a tu fidelidad, debido a tu compromiso de ponerme en el primer lugar de tu vida, por anhelar cada día más de mi presencia, porque has creído más allá de lo imposible y finalmente debido a tu pacto conmigo, declara el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. Cuando hablamos de sobreabundancia, hay algunos temas que tenemos que tocar. La sobreabundancia viene ligada a la provisión, a la abundancia y la sobreabundancia. Son temas que vamos a tratar después. Cuando hablamos de provisión, hablamos de una necesidad específica que yo tengo. Y en el Padre Nuestro dice: danos el pan de cada día, ¿cierto? Esa es la provisión. Y entonces hay personas que piden para que Dios provea, pero es el pan nuestro de cada día. Es decir, esa es una provisión muy específica. Cuando hablamos de abundancia, tenemos que tocar un texto que es bien importante para muchos de nosotros, que se encuentra en Proverbios capítulo 3. Y ese pasaje dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Esa es la abundancia, honrar a Dios con todo lo que yo tengo. Y después eso lo vamos a tocar en otra oportunidad. Pero cuando hablamos de sobreabundancia, hay diversos textos en la palabra que nos hablan de la sobreabundancia de Dios. Y uno de ellos es Malaquías. Y cuando leemos Malaquías capítulo 3, dice de la siguiente manera. Y solamente déjeme leerle un pedacito porque esto no es lo que voy a predicar hoy, por si acaso. No quiero que usted salga corriendo de aquí antes de que comencemos el mes. Y dice de la siguiente forma, y lo estábamos leyendo ahorita aquí, en la proclama: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero el problema no es hablar de la sobreabundancia. El problema no es hablar de qué me lleva a la sobreabundancia. Eso lo vamos a hablar en otra oportunidad. El problema es qué dice antes de que el texto toque este pasaje. Y permítame leérselo. Y no lo tome personal, por favor. Esto es lo que dice la palabra. Verso 8 de Malaquías capítulo 3. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Ahora, antes de hablar de eso, porque no quiero hablar de eso ahorita, yo quiero concentrarme el día de hoy en lo siguiente. El texto, antes de hablar de sobreabundancia, está hablando de que el hombre le ha robado a Dios.
Y qué pasa que cuando alguien roba es porque ha perdido el temor. Es decir, ya no le da miedo o ya no tiene respeto por nadie. Entonces por eso la gente decide robar. Sale y roba porque no le tiene miedo a la policía o porque tiene una necesidad tan grande que no tiene miedo a lo que pueda pasar. Entonces decide salir a las calles a robar. Permítame un segundito, porque después de cantar tanto ya... Gracias, Maru. Fue Maru, ¿verdad? ¿O fue otra persona? Tú me hiciste el tecito. Gracias, Maru. Entonces, tú robas cuando ya no tienes temor. Pero tú pierdes el temor cuando dejas de creer. Las personas dejan de creer en lo bueno, dejan de creer en la sociedad, dejan de creer en que puede llegar a conseguir un trabajo y por eso salen a robar. Digamos que el robo en su más grande expresión, ¿no? Pero cuando tú no crees, cuando perdiste tu capacidad de creer, es porque perdiste la fe. Y la semana pasada nosotros tuvimos una exposición magistral aquí de la pastora que nos habló acerca de la fe y cómo lo vimos en el caso de Pedro cuando el Señor lo recibe en las aguas y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre las aguas y de pronto empieza a ver la tormenta y se empieza a hundir. Y el Señor dice, hombre de poca fe. ¿Se acuerdan? ¿Algunos estuvieron aquí? ¿Sí? ¿Cuántos estuvieron aquí? No les voy a pasar el examen. Pero nosotros dejamos de creer porque hemos perdido la fe. Entonces una cosa nos lleva a la otra. El hombre roba porque pierde el temor. Pierde el temor porque ha perdido de alguna manera la creencia, la capacidad de creer. Y pierde la capacidad de creer porque ha perdido la fe. Y resulta que cuando nosotros perdemos la fe, dejamos de agradar a Dios. Porque dice en Romanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, no quiero hablarte específicamente de robar, sino que quiero hablarte de cuando las personas pierden eso primero que se pierde, eso primero que dejé en el camino cuando empiezo a robar, y es esa capacidad de tener el temor a Dios. Porque cuando yo tengo temor a Dios, cuando yo vivo con el temor a Dios, yo sé lo que debo hacer, yo sé cómo debo vivir, sé por dónde debo conducirme, sé cuáles cosas Dios está esperando que yo haga, sé cuáles cosas Él está esperando de mí como persona, como hombre, como ser humano, como hombre de Dios. Yo sé lo que Él está esperando de mí, pero eso lo hago cuando tengo esa capacidad de tener el temor a Dios. Y de eso quiero hablarte un poco. Vamos a buscar en nuestra Biblia un libro que casi no se abre. Este libro casi no se estudia, pero yo quiero que vayamos y estudiemos un poquito acerca de él. Números. Usted dirá, ¿número? ¿Cuál número? ¿Cuál? ¿El de adelante, el de arriba, el de abajo? Es decir, ¿el grande o el chiquito? No, el libro de Números. Abra ahí en su Biblia, es el cuarto libro de la Biblia. O el tercer libro de la Biblia. Y busque capítulo 13. Números, capítulo 13. Y mire lo que pasa en esta historia que es maravillosa. Todos hemos escuchado de cuando iban a entrar a la tierra prometida y estaba Moisés con todo el pueblo y el Señor le dice, mire, manda a reconocer la tierra. Vayan y envíen espías a que reconozcan la tierra que ustedes van a poseer. Y fue una historia maravillosa, pero hay un secreto bien profundo acá y quiero que juntos lo descubramos. Y comienza diciendo en el capítulo 1, en el verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón. Escuche esto, aquí hay una pequeña clave.
cada uno de ellos, de cada uno de los representantes de las diversas tribus, tiene que ser un príncipe. En otras palabras, no podía ser cualquier persona. Tenía que ser un príncipe, alguien escogido de entre el pueblo, alguien escogido de entre las tribus, un príncipe. Algunas están esperando que le llegue un príncipe por ahí. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Entonces tenemos que en esta primera parte de la historia... Sofi, bienvenida. Qué gusto que estés aquí. En esta primera parte de la historia vemos que el Señor le da una orden a Moisés. Y la orden que le da a Moisés es: escoge varones especiales que vayan y reconozcan la tierra. Y después, cuando seguimos pasando los versos, va diciendo los nombres de estos príncipes. Hasta el verso 15, por ahí dice el hijo de no sé quién. El verso 17 dice: los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole: subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es. Y escuche esto, vamos a ver las características de lo que pide Moisés. Primero, observen la tierra, de cómo es la tierra. Número 2, el pueblo que habita allí, si es fuerte o débil, si es poco o numeroso. Después, número 3, cómo es la tierra habitada, ¿es buena o es mala? ¿Y cómo son sus ciudades? Número 4, habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas. Número 5, ¿cómo es el terreno? Si es fértil o estéril, si hay en él árboles o no. Y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Así que Moisés le da ciertas características bien especiales a estos príncipes y les dicen: reconozcan la tierra y vean cómo es todo esto. Y más abajo en el verso 21 dice: y ellos subieron y reconocieron la tierra. Así que fueron, hicieron su labor, se lanzaron y fueron a ver qué era lo que había. Verso 23. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Es decir, eran 2 personas. ¿Dónde está Robinson? Robinson, ven acá, ya tú sabes. Vente un momentico, Elio. Elio, tengo que aprovechar que estás aquí. Entre los 2 dice que había un palo que ellos estaban cargando. Es como que si tuvieran los 2 un palo ahí, así. Ahí, ponte ahí. Ahí llevaban los 2 un palo. Y ahí estaba el racimo de uvas, que era tan grande que no se podía coger con uno solo. Tenían que ser 2 cogiendo un solo racimo. Imagínese usted cuando usted en el 31 de diciembre se está comiendo las uvas. No era así, era así. Y era así de grande y pesado y difícil de llevar. ¿Ok? Ya, ahorita los vuelvo a llamar. Entonces, dice lo siguiente: y volvieron de reconocer, verso 25, la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto. Y le dijeron: miren qué bonito que es el racimo, qué grande que es una tierra buena. Mire, las uvas son así, ve así, parece ¿cómo es? Una manzana, así de grandotas son las uvas. Mollejúas, como dicen en Venezuela. Mire, y escuche esto. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ahora, yo quiero hacer aquí una pausa, porque esto tiene una pequeña connotación. Esto está basado en algo que ellos escucharon. Esto no fue que se les ocurrió a ellos decir: ay, es que la tierra fluye leche y miel. No. Vamos a Éxodo. Éxodo, capítulo 3,
versos 16 y 17. Y escuche esto, que aquí está la clave de lo que está ocurriendo acá. Ve, le dice el Señor a Moisés, y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Ahora, el Señor le está diciendo que la tierra está deshabitada. No, les está diciendo la tierra le pertenece a y a. Pero es una tierra de sobreabundancia. Es una tierra que fluye leche y miel. Pero no va a ser gratis. No va a ser gratis. No le está diciendo que la tierra se la va a regalar. Le está diciendo: la tierra te la voy a dar, pero vas a tener que quitársela a esta gente que está ahí. Volvemos otra vez a Números. Así que nosotros nos enviaste, llegamos a la tierra, la cual ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Verso 28. Y escuchen las palabras de esta gente, quizás les suenen conocidas. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Por si acaso, los hijos de Anac eran los gigantes de donde venía Goliat y todos esos gigantes que aparece en la palabra. Eran hombres de 3 metros de altura. Había uno que tenía 24 dedos. Ese no tenía problemas para jugar así con los números. Así que le dice: allí estaban los hijos de Anac. Y escuche, continúa la quejabanza. Amalek habita el Negev, el eteo, el jebuseo, el amorreo y eso. Habitan en el monte y el cananeo junto al mar y a la ribera del Jordán. ¡Ay, pobre de nosotros, pobre de nosotros! Sí, le parece conocida la historia, ¿verdad? Yo me imagino la historia, me imagino el momento, me imagino la situación, lo que está ocurriendo allí. El Señor le ha prometido: esto es tuyo, esa tierra es tuya, y no importa con quién tengas que pelear, esa tierra te pertenece, nadie te lo va a quitar. Pero estos se comieron las uvas, que eran unas uvas así grandotas, que tú nunca te las vas a comer. A menos de que vayas a Guatemala, al Molonga, que también las frutas son así grandotas. Pero estaba allí comiéndose la fruta, pero poniendo sus ojos en la tormenta y no en el Señor que lo invitó a bajarse de la barca. Estoy haciendo conexión con el domingo pasado, por si acaso. ¿Se acuerda? El Señor que te manda a bajar de la barca es el mismo que te va a sostener sobre las aguas. Esas fueron las palabras de mi esposa. Yo me las aprendí. Me pasó el checklist ahí. El Señor les había invitado. Les había dicho: esa tierra es suya. Pero ellos estaban viendo la tormenta. Si estuviese Jesús presente, les diría: hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Qué poca fe que hay en nosotros. ¿Cómo pretendemos que Dios nos lleve a la sobreabundancia si tenemos poca fe? ¿Cómo pretendemos que Dios nos acompañe en esta batalla de ir y luchar, guerrear, pelear y conquistar lo que es nuestro si no tenemos fe? Somos hombres de poca fe. Y nos las pasamos viendo a los demás, a las adversidades, a los problemas que están afuera.
Pero no nos damos cuenta que el que nos mandó a bajarnos de la barca es el mismo que nos va a sostener. Pero hubo uno, este se llamaba Caleb. Entonces Caleb hizo callar al pueblo. ¡Asito, caramba! ¡Cállense! Lo mandó a callar a todo el mundo. Y dijo: subamos, vamos, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Hablaron mal de la sobreabundancia que Dios les estaba dando. Empezaron a hablar mal de la bendición de Dios, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus hombres. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, razas de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Empezaron a ver las olas. Y entonces, aquí está el problema. Cuando uno deja de creer, cuando uno pierde el temor a Dios. Escuche esto, capítulo 14, verso 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros hijos sean presa? ¿Sabe, hermano? Estas son las palabras que nosotros decimos. Cámbiale el nombre, póngale otra cosa ahí, cámbiale el escenario, pero las palabras son las mismas que nosotros decimos. ¿Para qué el Señor me sacó de Venezuela para venir a pasar hambre aquí a Ecuador? ¿Para qué el Señor me hizo casarme con este hombre que no sirve para nada? ¿Para qué me casé con esta mujer que es una bruja? ¿Para qué tengo este hijo que no lo soporto? ¿Para qué todo esto? Son la misma palabra, solo que los protagonistas son diferentes. Pero la queja es la misma. Y empezamos a maldecir la bendición que Dios nos ha dado, la tierra que Él nos ha dado, es la tierra que Él nos dio, es la tierra que fluye leche y miel. Él te llevó hasta ese lugar. Pero nosotros convertimos eso en una queja. Y decían el uno al otro: escuche esto, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Verso 4. Este líder no nos sirve. Busquemos a otro. Que otro sea el que nos lidere. Y que otro vaya delante de nosotros y nos guíe hasta la tierra en la que nosotros éramos esclavos. Ahí nos iba mejor. Porque mejor sea ser un esclavo que morir libres, que morir conquistando. Verso 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos de indignación y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, porque es una tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros. Porque la clave no es cuán grandes eran los gigantes.
La clave no es cuán fortificadas eran las ciudades. La clave no es cuán numerosos eran los pueblos. La clave no tenía nada que ver con eso. La clave tenía que ver cuán bueno es Dios con nosotros. Si Él se agrada de mí, donde yo llegue, Él va a hacer que sea una tierra de sobreabundancia. Porque la provisión, porque la bendición no depende del lugar. Depende del Dios que te llevó hasta ese lugar. Verso 9. Por tanto, yo imagino que Josué estaba agonizando en su corazón. Porque le dolía al pueblo. Porque le dolía a su gente y las palabras que estaba diciendo. Y estaba quebrantado. Y hay una característica bien importante con Josué. No lo dije antes porque quería decirlo ahorita. En el capítulo 13, verso 16, hay una clave para entender lo que Josué va a hacer ahorita. Estos son los nombres de los varones que Moisés, ¿se acuerdan que estamos? Los príncipes envió para reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Es decir, Josué no se llamaba Josué. Josué se llamaba Oseas. Ese era su nombre. Pero en el hebreo, para que usted pueda entender esto, tiene que saber qué significa cada cosa. Oseas era el nombre más vulgar del pueblo. Así, era como decirle Pepito. Si todo el mundo se llamaba Pepito ahí. Y todo el mundo se llamaba Oseas. Porque Oseas significaba salvación. Entonces, en un pueblo en el que todos eran esclavos, llamar al hijo salvación era lo más común. Porque todos querían ser salvos, es decir, querían salir de la esclavitud. Entonces Oseas era el nombre más común del pueblo. Pero cuando Moisés le pone Josué, en el hebreo lo que hace es añadirle una letra. Y esa letra es la letra con la que se escribe el nombre Yahweh o el nombre de Jehová. Y ahí lo que significa es: Jehová es el Salvador. Pero le acababa de cambiar el nombre 40 días antes. Y 40 días después, Él expresa y dice estas palabras: por tanto, no seas rebelde contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como a pan. Su amparo, su fortaleza, su confianza, su seguridad se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Cuando yo leí estas palabras, yo decía: este Josué, qué pasión que tenía en su corazón. Josué y Caleb, qué pasión que tenían ellos. ¿A qué clase de Dios creían? ¿Qué clase de Dios creían ellos dos? Pero la multitud habló de apedrearlos. ¡Vamos a apedrearlos! No importa lo que ellos digan, apedreémoslo. Y voy a cerrar esta parte de la historia con este pequeño pasaje. La gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión. Verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me va a irritar este pueblo con sus quejas? ¿Hasta cuándo voy a tener que soportar y tolerar tanta quejabanza? ¿Hasta cuándo tengo que escuchar que se quejen y que quieran volver a Egipto? Ah, sí, bueno, que yo quiero volver a Egipto, bueno, regresa de Egipto, pues. ¿Hasta cuándo tengo que hacer eso? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que les he hecho en medio de ellos?
Por tanto, yo los voy a herir con mortandad y los destruiré. Y a ti te voy a poner sobre una gente más grande y más fuerte que esta gente. ¿Sabe? Esta mañana estaba predicando en la iglesia de Pablito. Pablito es un buen amigo. Tenemos unos 16 años que nos conocemos con Pablo y con Isabel, su esposa. Y cuando estaba predicando allá, hablaba de Cornelio, ese centurión romano, que la Biblia en el Nuevo Testamento empieza a nombrarlo solamente como un centurión que recibió un milagro de parte de Dios. Tenía un siervo enfermo y le mandó a llamar a Jesús. Y Jesús no había llegado a su casa cuando él dijo que no venga. Yo no soy digno de recibirlo en mi casa. Que solamente dé la palabra. Y yo sé que con solo decir la palabra, mi siervo sanará. Y Jesús dice la palabra, se maravilló. Y es una palabra poderosa. Pues yo explicaba y decía, ¿acaso nosotros podremos decir algún día, le hemos robado una sonrisa a Dios con las cosas que hemos hecho? ¿Acaso podremos decir algún día, Señor, te reíste, ya eso, Señor, porque me ve y me ve con alegría? Cuando Él me ve con gozo. Y se maravilla cuando me ve a mí. ¿Sabe? Eso es lo que significa bendición. Bendición no significa cuánta plata tienes en tu cuenta. Bendición significa qué piensa Dios de ti, qué habla Dios cuando habla de ti. Porque bendición viene de la palabra bendecir, y bendecir viene de bien decir o hablar bien de alguien. Cuando Dios piensa en ti, habla bien de ti. ¿O acaso dice, ese es necio y ese lo tengo desechado? O cuando te ve y dice, ese es mi consentido o mi consentida, y le robas una sonrisa a Dios cuando piensa en ti. Pero resulta que aquí el pueblo estaba agotando la paciencia de Dios. Y si este otro hombre le robó una sonrisa a Dios, estos lo estaban haciendo llegar al límite, pero de su paciencia. Cuando Dios piensa en ti, piensa que tú le estás robando la paciencia al límite, o piensa, esa es mi hija, ese es mi hijo. ¡Ay, qué lindo que se ve allí! ¿Cómo piensa Dios de ti? ¿Sabe? El Señor le había puesto al pueblo de Israel allí la bendición. Estaba allí. Solamente tenía que ir a conquistarla. Porque déjeme decirle algo que ministró mi corazón el Señor esta semana. La sobreabundancia requiere conquista. Eso no es gratis. Requiere una conquista. Pero para conquistar, tú primero tienes que ir a reconocer la tierra. Pero cuando tú reconoces la tierra, para reconocer la tierra, tú tienes que tener visionar algo. Tienes que imaginar algo. Moisés le dijo, a ver, cuéntenme cómo es esto, cómo es lo otro, cómo es la tierra. Tienes que tener una visión. Pero para poder tener visión, tienes que tener fe. Sin fe, tu visión no tiene dirección. Pero para poder tener fe, esa fe tiene que ser direccionada a alguien o a algo. La fe requiere ser puesta sobre alguien o sobre algo. Y en este caso, la fe tiene que ser colocada en Dios. Pero Dios te va a demandar fe. Y esa fe te va a llevar a tener una visión. Y la visión te va a llevar a creer. Y el creer te va a llevar a conquistar. Y el conquistar te va a llevar a tu sobreabundancia. Pero no lo puedes hacer de otra manera. Así que requiere conquista, requiere visión, requiere fe, requiere de Dios para poder hacerlo.
Pero nosotros a veces nos imaginamos que la sobreabundancia es que Dios me va a traer mucha plata. Y déjeme decirle que el problema no es la plata. El problema no es el dinero. El problema es qué es lo que está ocurriendo en tu corazón y a qué Dios está sirviendo. Por eso quería comenzar esta serie diciéndote, este mes he estado orando mucho y pidiéndole a Dios que ciertamente conteste muchas de sus oraciones, porque sé que hay muchos de ustedes que lo necesitan y que han estado clamando a gritos que eso pase. Yo sé que muchos de ustedes han estado anhelando un milagro de Dios. Pero el problema no son los milagros de Dios, que están allí y pueden llegar en cualquier momento. El problema es qué estás viendo en la tierra que Dios te mandó a conquistar. ¿Estás viendo a los gigantes? ¿O estás viendo que ciertamente la tierra es buena y la podemos conquistar? ¿Estás poniendo tus ojos en la adversidad? ¿O estás colocando tus ojos en la bendición? Él la pone en la diversión. Por eso dice la Biblia que tenemos que ser como niños. Mire, déjeme contarle una pequeña anécdota, algo que pasó en estos días. Anita la llevamos por su cumpleaños a un parque. Y después de que salimos del parque, ella dijo, papá, ese es el regalo que quiero de cumpleaños. Un regalo que vale como $130. Y nosotros, obviamente, así como... Pero es que el deber de ella es creer que nosotros se lo podemos comprar. Ella dice, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Y el papá es el que tiene que correr. O la mamá. O algún tío que salga por ahí. Que diga, amén. Yo me llevo la bendición. Como niños. ¿Sabe? Josué y Caleb eran como niños. Porque ellos vieron la tierra y no vieron los gigantes. ¿Cuál gigante? ¿De qué gigante estás hablando? José, ¿tú viste un gigante? Yo no vi ningún gigante. ¿De qué están hablando estos dos? No sabemos qué están diciendo. Lo que nosotros vimos es que la tierra es buena. Y que la gente que está allá está con miedo. Porque el amparo se apartó de ellos. Tienen miedo. Hay un pueblo que viene a conquistarlos y no sabemos quiénes son. Pero los que estaban en el otro lado del río están diciendo, son gigantes. Pero estos tienen miedo de esto y estos no lo saben. Cuando Dios te invita a conquistar una tierra, es porque Él va a ir contigo. A luchar, a pelear, a guerrear. ¿Puedes creerlo? ¿Qué clase de Dios crees tú? ¿En qué clase de Dios estás colocando tu fe? ¿En qué clase de Dios estás depositando tu confianza? ¿El Dios que es guerrero y que conquista batallas? ¿O el Dios que huye y se regresa a Egipto? Porque ese Dios no aparece en mi Biblia. El Dios que aparece en mi Biblia es aquel que dice, yo voy contigo. Porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Así como estuve con él e hice grandes milagros y grandes prodigios, así estaré contigo. Eso se lo dijo el Señor a Josué unas páginas más adelante. Y Josué lo único que hizo fue creer que eso iba a pasar. Y porque creyó, fue de los que entró a la tierra prometida. Porque déjame decirle que más adelante el pasaje termina diciendo que de todos los que vieron los milagros del Señor en el desierto, ninguno, incluyendo a Moisés, ninguno entró en la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb. Ellos dos entraron, conquistaron, reclamaron su parcela y ahí armaron su rancho y ahí estaban con su familia disfrutando de las bendiciones de estar en una tierra que fluye leche y miel. A eso es a lo que el Señor nos quiere llevar. Y este mes, escúcheme esto que le voy a decir. Este mes no es el mes de buscar más plata.
Va a llegar. Va a llegar. Pero no es el mes para eso. Este es el mes para volver a Él. Este es el mes. Escúcheme, por Dios, hermano. Este es el mes de volver tu corazón al Señor. Porque Él ha estado anhelando y esperando tener un reencuentro contigo. Ha estado anhelando y esperando por ti. Escúchame algo, no puedes hacerlo. No puedes lograrlo sin Él. No vas a poder alcanzar una vida plena, sobreabundante, si no tienes a Dios de tu lado. No lo vas a hacer. Nadie lo ha hecho y no vas a ser la excepción. La única manera de alcanzar una vida sobreabundante es tomado de la mano de tu Señor. No hay otra forma. Por eso mi mensaje para ti hoy es: deja a un lado la queja. Deja a un lado la murmuración. Deja a un lado el querer volver a Egipto, el volver a tu pasada condición. Deja a un lado eso y solamente mira hacia el frente, a donde Dios está abriendo el campo de batalla en el que Él mismo te está invitando y Él mismo te sostendrá para que salgas victorioso de esa batalla que vas a enfrentar. Y en esa batalla vas a encontrar la sobreabundancia, la vida sobreabundante. En esa batalla, en esa conquista, ahí es a donde lo vas a encontrar. No es en ningún otro lugar. Por eso quiero decirte nuevamente: el Señor está esperando por ti. Está esperando por ti. Este es el tiempo de volver a Él. Hermanos, a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces las adversidades nos rebosan. Y no nos rebosa la presencia de Dios, no nos rebosa el Espíritu, nos rebosan los problemas. Y eso nos pasa a todos. Pero déjame decirte que hoy el Señor ha preparado un tiempo especial de reencuentro con su presencia. Y quiero invitarte a que el día de hoy vuelvas tu corazón a Él. Si pasaste tiempo quejándote, viendo a los gigantes, reclamándole, diciendo que esta tierra tú me dijiste que iba a fluir leche y miel y lo que está fluyendo es pan con Coca-Cola, porque es lo único que estoy comiendo, entonces déjame decirte que te hace falta acercarte a Él. Y si te acercas a Él, si le buscas, Él te va a guiar a la tierra de conquista, a la tierra de victoria.